El narcotráfico también tiene que ver con la política y precisamente sobre este tema habría que analizar dónde están estos focos rojos de atención. Y los focos rojos nos dirigen a Nuevo León, que está gobernado por el PRI, o nos podemos ir a Sinaloa, o nos podemos ir a Guerrero, o tal vez en Michoacán y en algunos otros lugares del país, la misma Chihuahua en algún momento dado, lo mismo que Sonora. Y quitando Sonora, los demás gobiernos son emanados de otros partidos políticos que no son el PAN. ¿Qué significa esto? No lo sé, no lo puedo analizar en este momento, pero sí se me hace muy extraño que los altos niveles de violencia de este país, en Tamaulipas, en Guerrero, en Sinaloa, en Nuevo León, ahora lo que está sucediendo en Monterrey, no tienen nada que ver con gobiernos panistas. Como que cuando uno habla de la ruta del narcotráfico, no se habla de estados panistas. Quizás algunas acciones en Sonora, pero hay que recordar que el gobierno panista de Sonora tiene poco tiempo, y algunas acciones quizás en otros años en Morelos, donde ya prácticamente ha habido una aparente tranquilidad. Lo mismo sucede en Jalisco. En Jalisco tenemos muchísimos problemas de movilidad, problemas de desempleo, problemas de cierre de empresas, pero en realidad la violencia extrema del narcotráfico no ha llegado a permear como en otros lugares. Si bien la violencia, el mapa de la violencia es prácticamente generalizado en nuestro país, sí llama la atención esta geografía política. No sé si sea un mensaje del narcotráfico, no sé si sea una casualidad, no sé si sea una advertencia o simple y sencillamente que algo está ocurriendo. Yo he considerado, y de eso pues se han hecho estudios, de que el aumento en las votaciones del 2006 no se debió tanto a acciones por el PRI, ni se debió tanto, por lo menos estadísticamente, a acciones contra el PAN. Sí hubo una disminución sensible en cuanto al PRD, pero lo más llamativo de las elecciones del 2006 fue un aumento considerable de votantes en una elección intermedia. ¿Tendrá que ver el narcotráfico en esa situación? Yo considero que sí. Hay lugares donde el narcotráfico se siente más cómodo y hay políticos y partidos donde el narcotráfico se siente más cómodo. El narcotráfico se siente más cómodo en gobiernos priistas, pero ¿esto significará algo rumbo al 2012? Bueno, a final de cuentas creo que sí. Creo que el mensaje que nos están dando es que esos gobiernos priistas solapan, defienden o son incapaces de actuar contra el crimen organizado. No es tan casual, y en la política las casualidades no existan, que los focos rojos del narcotráfico sean en lugares del PRI. Y no es casual que prácticamente en lugares gobernados por el PAN, las acciones del narcotráfico sean considerablemente distintas. No me cabe en la mente que en lugares como Michoacán o en lugares como Sinaloa haya tanta violencia y en Jalisco no sea prácticamente tan significativo como en esos lugares. Algo está sucediendo. O los narcos defienden al PAN o el PAN defiende a los narcos. Cualquiera de las dos cosas es muy grave. Pero no hay que olvidar que los narcos y el PRI también se llevan. Y tampoco hay que olvidar que los narcos también han estado metidos en gobiernos perredistas. Como quien dice,
vivimos la narcopolítica, una geografía distinta, asimétrica, donde ya no sabe uno a quién irle. Soy Leonardo Schwebel, Epicentro Informativo.